En los confines de una biblioteca perdida entre los pliegues del tiempo, donde el polvo de siglos acumula el peso de verdades silenciadas, yacen fragmentos de un conocimiento que la historia oficial se empeñó en enterrar. ¿Acaso no resulta inquietante que los textos más buscados por la humanidad sean precisamente aquellos que alguien decidió que no debíamos encontrar? En estas páginas amarillentas, entre tinta desvaída y pergaminos que susurran secretos al viento, se encuentra la huella de un hombre cuyo nombre bastaba para hacer temblar los cimientos de la fe establecida: Baruch Spinoza. Pero esta no es una historia sobre un filósofo cualquiera. Esta es la crónica de un acontecimiento que sacudió los pilares de la cristiandad, un descubrimiento que obligó a los custodios de la verdad oficial a tomar decisiones que resonarían a través de los milenios. ¿Qué secretos guardaban esos evangelios que el Concilio de Nicea decidió borrar de la memoria colectiva? ¿Por qué un judío holandés del siglo XVII se convirtió en el arqueólogo más temido de los textos sagrados? La luz de las velas parpadea en el estudio de Spinoza, mientras sus dedos recorren manuscritos que no deberían existir. En sus ojos brilla una determinación que va más allá de la curiosidad académica. Es la llama de quien ha encontrado pistas que conectan fragmentos dispersos de una verdad que alguien en algún momento decidió que era demasiado peligrosa para ser conocida. ¿No es acaso paradójico que la búsqueda de Dios nos conduzca inevitablemente a cuestionar a quienes afirman representarlo? El aire nocturno de Ámsterdam transporta susurros de herejía. En las calles empedradas, donde comerciantes judíos y cristianos conviven en una tensa armonía, se filtra un rumor que hace palidecer a los más valientes. Spinoza ha encontrado algo que cambiará para siempre la forma en que comprendemos no solo la historia del cristianismo, sino la naturaleza misma de lo divino. Pero ¿qué puede ser tan terrible que obligue a una religión de amor a convertirse en una máquina de censura y silencio? Los documentos esparcidos sobre su escritorio no son simples pergaminos. Son fragmentos de evangelios que nunca llegaron a formar parte del canon oficial, textos que fueron deliberadamente excluidos durante las sesiones del Concilio de Nicea en el año 325. ¿Acaso no resulta sospechoso que de los más de 50 evangelios que circulaban en los primeros siglos del cristianismo, solo 4 fueran considerados inspirados divinamente? ¿Qué criterio, más allá de la conveniencia política, determinó que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueran los únicos portadores de la verdad? Spinoza entiende que no está frente a una simple investigación académica. Está desenterrando las raíces de un sistema de creencias que ha moldeado la civilización occidental durante 17 siglos. Cada línea que lee, cada palabra que descifra, es una pieza más de un rompecabezas que revela una imagen inquietante. La fe que conocemos fue cuidadosamente construida, editada y pulida por manos humanas con agendas muy terrenales. ¿Por qué la humanidad acepta tan fácilmente que la verdad divina pueda ser administrada por burócratas eclesiásticos? ¿No es acaso una contradicción fundamental que lo infinito y eterno requiera la aprobación de comités temporales y falibles? En el silencio de su estudio, Spinoza sonríe con esa mezcla de melancolía y determinación que caracteriza a quienes han visto demasiado para fingir inocencia. Los fragmentos del Evangelio de Tomás danzan ante sus ojos como llamas en la oscuridad. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Lee con voz apenas audible. Porque estas palabras, atribuidas directamente a Jesús, fueron consideradas tan peligrosas que debían ser borradas de la memoria humana. ¿Qué amenaza representaba una espiritualidad que no requería intermediarios, una conexión directa entre lo humano y lo divino?
La tinta parece cobrar vida propia mientras Spinoza transcribe pasajes del Evangelio de Felipe. Aquellos que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó están en error, porque Él resucitó primero y luego murió. ¿Cómo interpretar estas palabras que desafían la narrativa central del cristianismo? ¿No será que la muerte y resurrección de Cristo fueron comprendidas de manera completamente diferente por sus contemporáneos? Desde tu rincón del mundo, desde esa ciudad donde ahora mismo contemplas estas palabras, puedes sentir el peso de esta revelación. Te invito a dejar en los comentarios el nombre de tu país, tu ciudad, y qué hora marca tu reloj en este preciso instante. Porque esta verdad trasciende fronteras y usos horarios. Esta búsqueda nos une a todos en un momento único donde el pasado se encuentra con el presente. Y si estas reflexiones resuenan en tu alma, compártelas con alguien cercano, con la esperanza de que las bendiciones que surgen del conocimiento lleguen también a su familia. Pero regresemos a ese estudio donde la historia se reescribe silenciosamente. Spinoza no es solo un filósofo, es un detective de lo sagrado, un arqueólogo de verdades sepultadas. En sus manos, los textos apócrifos no son herejías, sino testimonios de una época donde la espiritualidad cristiana era un jardín salvaje de interpretaciones diversas, antes de ser podada, hasta convertirse en el jardín geométrico que conocemos. ¿Acaso no resulta revelador que el Evangelio de María Magdalena la presente no como una prostituta arrepentida, sino como la discípula más cercana a Jesús, la depositaria de enseñanzas secretas que ni siquiera Pedro conocía? ¿Por qué esta narrativa fue reemplazada por una versión que reducía a una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo a un símbolo de pecado y redención? Los dedos de Spinoza tiemblan mientras lee. Pedro dijo a María: hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, que tú conoces, pero nosotros no hemos oído. ¿Qué secretos compartía Jesús con María que no compartía con sus discípulos varones? ¿Por qué esta intimidad espiritual fue borrada de los registros oficiales? La noche avanza y Spinoza comprende que está desentrañando algo más profundo que simples diferencias teológicas. Está descubriendo cómo el poder se disfraza de verdad, cómo la política se viste con ropajes sagrados, cómo los intereses humanos moldean incluso las revelaciones divinas. ¿No es acaso la historia más antigua del mundo? Aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios terminan hablando principalmente en nombre propio. El Evangelio de Judas yace abierto bajo la luz vacilante. En sus páginas, el traidor más odiado de la historia aparece bajo una luz completamente diferente. No como el discípulo que vendió a su maestro por 30 monedas, sino como el único que comprendió verdaderamente la misión de Jesús. Tú serás el más odiado de todos, porque sacrificarás el hombre que me reviste, le dice Jesús a Judas en este texto prohibido. ¿Puede la mente humana aceptar una narrativa donde la traición es en realidad la más profunda muestra de amor y comprensión? Donde el villano absoluto se convierte en el héroe incomprendido. ¿Por qué esta interpretación, que transformaría radicalmente nuestra comprensión de la pasión de Cristo, fue enterrada en el desierto egipcio durante 17 siglos? Spinoza entiende que cada evangelio prohibido es una ventana hacia una cristiandad que pudo haber sido y no fue. Una fe que celebraba la diversidad de experiencias espirituales en lugar de imponerlas desde arriba. Una religión que confiaba en la capacidad humana de encontrar a Dios sin necesidad de intermediarios institucionales. ¿No es acaso irónico que la censura eclesiástica haya preservado, paradójicamente, estas voces disidentes al declararlas tan peligrosas que debían ser completamente eliminadas? Las horas pasan como suspiros en la eternidad. En su mente, Spinoza reconstruye las sesiones del Concilio de Nicea.
donde obispos de todo el Imperio Romano se reunieron para decidir qué textos formarían parte de la Biblia oficial. ¿Cómo debieron sentirse aquellos hombres al decidir que ciertas palabras atribuidas a Cristo eran menos divinas que otras? ¿Con qué autoridad se atrevieron a editar la palabra de Dios? El emperador Constantino observa desde las sombras de la historia. Su conversión al cristianismo no fue solo un cambio espiritual personal, sino una decisión política que requería uniformidad doctrinal. ¿Acaso es casualidad que la fe cristiana fuera sistematizada precisamente cuando se convirtió en la religión oficial del imperio? ¿No será que la institucionalización de lo sagrado siempre viene acompañada de su domesticación? Pero Spinoza no se deja llevar por la amargura. Su búsqueda no es destructiva, sino liberadora. En cada texto censurado encuentra no la negación de lo divino, sino diferentes maneras de aproximarse a ello. ¿Por qué debería existir una única forma de entender lo infinito? ¿No es acaso la diversidad de perspectivas lo que nos acerca más a la verdad completa? El Evangelio de la verdad susurra desde las páginas antiquísimas. El error se enfureció contra él, lo persiguió, lo angustió y lo anuló. Fue clavado en un madero. Se convirtió en fruto del conocimiento del Padre. ¿Qué imagen de Cristo emerge de estas palabras? ¿Un Salvador que muere por nuestros pecados o un Maestro que es destruido por revelar verdades incómodas? A medida que la madrugada se aproxima, Spinoza comprende que está frente a un archivo clandestino que desafía no solo la ortodoxia cristiana, sino la naturaleza misma de la ortodoxia. ¿Por qué necesitamos que alguien más nos diga qué pensar sobre Dios? ¿Por qué delegamos en instituciones humanas la responsabilidad de nuestro encuentro con lo divino? Los fragmentos del Evangelio de los egipcios le revelan una cosmología gnóstica donde el conocimiento directo reemplaza a la fe ciega. Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, lee con voz entrecortada. ¿No son estas las palabras de alguien que ha experimentado directamente la unidad fundamental de toda existencia? Spinoza levanta la vista de los manuscritos. Por la ventana, los primeros rayos del amanecer tiñen el cielo de Ámsterdam con colores que ningún artista ha logrado capturar completamente. ¿Acaso no es este el verdadero templo de Dios? Esta naturaleza que se manifiesta constantemente ante nuestros ojos. ¿Por qué hemos construido muros cuando la divinidad se expresa libremente en cada hoja que cae, en cada ola que rompe contra la orilla? La primera parte de este descubrimiento se cierra con una comprensión devastadora. Los evangelios prohibidos no revelan una religión diferente, sino el cristianismo tal como pudo haber sido antes de ser sometido a las necesidades del poder político. ¿Qué habría pasado si el mensaje de Cristo hubiera permanecido como ese manantial salvaje de espiritualidad diversa y personal? ¿Cómo sería nuestro mundo si la búsqueda de Dios no hubiera sido monopolizada por estructuras jerárquicas? Pero estas preguntas no encontrarán respuesta fácil. Como todos los misterios profundos, requieren no solo conocimiento, sino coraje. El coraje de cuestionar lo que siempre hemos dado por sentado. El coraje de admitir que tal vez, solo tal vez, hemos estado adorando no a Dios, sino a las interpretaciones humanas sobre Dios. La luz del día inunda el estudio de Spinoza, pero las sombras de la duda y el descubrimiento apenas comienzan a proyectarse sobre la historia que conocemos. ¿Estamos preparados para enfrentar verdades que pueden cambiar todo lo que creemos saber? ¿O preferiremos cerrar los ojos y mantener la comodidad de nuestras certezas heredadas? El archivo clandestino permanece abierto, sus páginas susurrando secretos al viento matutino. Y en algún lugar, entre la historia oficial y estos fragmentos prohibidos,
La verdad espera pacientemente a que alguien tenga el valor de abrazarla completamente, sin importar las consecuencias. Los días siguientes a aquel amanecer revelador se suceden en el estudio de Spinoza como páginas de un libro que escribe la historia mientras se lee. ¿Puede la verdad ser contenida una vez que ha sido liberada? ¿Puede el conocimiento regresar a la oscuridad después de haber conocido la luz? Cada manuscrito que descifra, cada línea que traduce, es un paso más en un camino que no tiene retorno. La comunidad judía de Ámsterdam comienza a susurrar. Los rumores corren por las sinagogas como fuego en paja seca. Baruch Spinoza ha profanado territorios sagrados, ha cruzado líneas que no debían ser cruzadas. ¿Pero no es acaso la profanación de lo falso sagrado una forma de revelar lo verdaderamente divino? ¿No será que el escándalo surge cuando alguien se atreve a iluminar las zonas que otros prefieren mantener en penumbras? En el silencio de la noche, mientras la ciudad duerme envuelta en la tranquilidad de sus certezas, Spinoza continúa su labor de arqueólogo de textos perdidos. El Evangelio secreto de Marcos yace ante él como un espejo que refleja una imagen distorsionada de la historia que conocemos. ¿Por qué este texto, que según Clemente de Alejandría contenía las cosas más sagradas de la verdad, fue considerado demasiado peligroso para ser preservado? Y vinieron a Betania, y había allí una mujer cuyo hermano había muerto. Se acercó y se postró ante Jesús, diciéndole: «Hijo de David, ten piedad de mí». Pero los discípulos la reprendieron. Jesús se enojó y fue con ella al jardín donde estaba la tumba. Las palabras danzan ante los ojos de Spinoza como llamas que revelan y ocultan al mismo tiempo. ¿Qué misterio encierra esta versión expandida de la resurrección de Lázaro? ¿Por qué estos detalles adicionales fueron juzgados inadecuados para el consumo público? La tensión entre lo exotérico y lo esotérico atraviesa cada página como una corriente subterránea. ¿Acaso Jesús enseñaba verdades diferentes a círculos diferentes de discípulos? ¿Existía realmente un cristianismo interno, reservado para aquellos preparados para recibirlo, y otro externo, simplificado para las masas? ¿No es esto precisamente lo que las autoridades eclesiásticas han hecho durante siglos? Mantener ciertas verdades como privilegio de unos pocos iniciados. Spinoza comprende que está desentrañando las capas geológicas de la fe. Cada texto prohibido es un estrato temporal que revela cómo las ideas evolucionaron, se transformaron y fueron finalmente cristalizadas en dogmas inmutables. Pero ¿qué sucede cuando lo que fue declarado inmutable demuestra haber sido desde el principio fluido y cambiante? El Evangelio de Pedro le presenta una crucifixión vista desde una perspectiva completamente diferente. Y se llevaron 2 malhechores y crucificaron al Señor en medio de ellos, pero él callaba como si no sintiera dolor alguno. ¿Por qué esta descripción de un Cristo aparentemente impasible ante el sufrimiento fue censurada? ¿Amenazaba acaso la imagen de un Salvador completamente humano en su dolor? Pero es en el momento de la resurrección donde este evangelio se vuelve verdaderamente revolucionario. Y oyeron una voz desde los cielos que decía: ¿Has predicado a los que duermen? Y se oyó una respuesta desde la cruz: sí. ¿Qué significado tiene un Cristo que continúa predicando desde la cruz, que mantiene un diálogo con los cielos, incluso en el momento de mayor aparente derrota? ¿Por qué esta imagen de triunfo absoluto sobre la muerte fue considerada inadecuada? Las velas se consumen lentamente mientras Spinoza reflexiona sobre el abismo que separa la fe que fue de la fe que es. ¿Cuántas generaciones de cristianos han vivido y muerto sin conocer la riqueza y diversidad de su propia tradición? ¿Cuántos santos y mártires defendieron una versión editada de la verdad que pretendían preservar? Desde donde te encuentras ahora, mirando estas palabras en tu pantalla, mientras el tiempo transcurre en tu ciudad a tu propio ritmo, ¿puedes percibir la magnitud de este descubrimiento?
No es solo historia antigua lo que se está revelando, sino las raíces mismas de cómo entendemos la realidad. Y porque esta búsqueda nos concierne a todos, sin importar nuestras creencias particulares, te invito nuevamente a compartir tu ubicación en los comentarios, a marcar este momento en el mapa global de la conciencia humana. Y si estas reflexiones tocan algo profundo en ti, pásalas a alguien querido con el deseo de que la luz del conocimiento bendiga también su hogar. El cristianismo gnóstico emerge de los manuscritos como un continente perdido que resurge de las profundidades del océano. Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en el desierto egipcio en 1945, confirman lo que Spinoza intuía. Existió una corriente cristiana completamente diferente, una que veía la salvación no como un regalo externo, sino como un despertar interno. No me busques fuera de ti mismo, porque allí no me encontrarás. Mírate al espejo y allí me verás, proclama el Cristo gnóstico del Evangelio de Tomás. ¿Por qué esta invitación a la introspección divina fue tan temida por la autoridad eclesiástica? ¿No será que una espiritualidad que no requiere mediadores institucionales representa la mayor amenaza para cualquier estructura de poder religioso? Spinoza entiende que está ante la evidencia de un cristianismo que pudo haber transformado el mundo de manera completamente diferente. Un cristianismo que celebraba el conocimiento directo sobre la fe ciega, que honraba la experiencia personal sobre la doctrina oficial, que veía en cada ser humano un templo potencial de lo divino. ¿Cómo habría sido la historia occidental si esta corriente no hubiera sido declarada herética y perseguida hasta casi desaparecer? Los hechos de Juan le revelan un Jesús que afirma: para la multitud de abajo en Jerusalén soy crucificado, atravesado con lanzas y cañas, y se me da a beber vinagre y hiel, pero a ti te hablo, y escucha lo que te digo. Un Cristo que sufre en un nivel, pero enseña en otro. Una realidad múltiple donde la apariencia externa oculta verdades más profundas. ¿Por qué esta complejidad ontológica fue simplificada hasta reducirse a narrativas unidimensionales? La herejía, descubre Spinoza, no fue el abandono de la verdad, sino su multiplicación. Los gnósticos no negaban a Cristo, lo multiplicaban. No rechazaban la divinidad, la expandían hasta incluir potencialmente a toda la humanidad. ¿No es paradójico que quienes fueron acusados de herejía fueran precisamente aquellos que tomaban más en serio las implicaciones de las enseñanzas cristianas? Si sacas lo que está dentro de ti, esto que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, esto que no saques te destruirá. Sentencia el Evangelio de Tomás. ¿Puede existir una responsabilidad espiritual más radical que esta? ¿Una invitación más directa a la autodivinización? ¿Por qué esta llamada a la transformación interior fue reemplazada por sistemas de salvación externa? En el silencio de su estudio, Spinoza comprende que la tensión entre cristianismo ortodoxo y gnóstico no fue solo una disputa teológica antigua, sino el reflejo de una tensión permanente en la experiencia humana. ¿Buscamos la salvación fuera de nosotros o la desarrollamos desde dentro? ¿Esperamos que alguien más nos salve o asumimos la responsabilidad de nuestra propia transformación espiritual? El Evangelio de Felipe le ofrece una perspectiva aún más radical. Los que dicen que morirán primero y luego resucitarán están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras están vivos, cuando mueran, no recibirán nada. Una resurrección en vida, una transformación que debe ocurrir aquí y ahora, no en un futuro escatológico. ¿Por qué esta urgencia espiritual fue diferida hacia una esperanza post-mortem? Las horas nocturnas transcurren como siglos comprimidos. Cada texto que Spinoza descifra es un mundo que se abre, una posibilidad que fue cerrada, una voz que fue silenciada, pero que ahora vuelve a hablar a través de pergaminos milagrosamente preservados.
¿Acaso la verdad posee una fuerza propia que le permite sobrevivir incluso a los intentos más sistemáticos de erradicarla? La imagen del Concilio de Nicea se vuelve cada vez más clara en su mente. Obispos reunidos no solo para definir la naturaleza de Cristo, sino para decidir qué versiones de Cristo serían permitidas y cuáles prohibidas. ¿Con qué autoridad mortales decidieron los límites de lo divino? ¿Cómo justificaron ante sus conciencias el acto de censurar palabras que algunos creían directamente inspiradas por el Espíritu Santo? El emperador Constantino aparece como la figura pivotal, un político convertido tardíamente que necesitaba una religión unificada para un imperio diverso. ¿Acaso es casualidad que el cristianismo se volviera monolítico precisamente cuando se convirtió en herramienta de unificación política? ¿No será que la pureza doctrinal fue más una necesidad administrativa que una revelación divina? Pero Spinoza no se deja atrapar por la indignación. Su búsqueda trasciende el mero cuestionamiento histórico para convertirse en una investigación sobre la naturaleza misma de la autoridad espiritual. ¿Quién tiene derecho a interpretar lo sagrado? ¿Pueden las instituciones humanas monopolizar el acceso a lo divino? ¿No es cada conciencia individual el verdadero templo donde debe ocurrir el encuentro con lo absoluto? El Evangelio de la Verdad le ofrece una cosmología donde el error y la ignorancia son fuerzas activas que distorsionan la realidad. El error se enojó, se angustió, se turbó porque no sabía nada, mientras que el conocimiento que anula el error es también su destrucción. ¿No es esta una descripción perfecta de lo que ocurre cuando verdades ocultas salen a la luz? ¿No es el escándalo que provocan estos textos precisamente la angustia del error enfrentado a su propia disolución? A medida que la noche avanza hacia su segundo amanecer consecutivo, Spinoza comprende que su descubrimiento es más que histórico, es existencial. Cada evangelio prohibido no solo revela lo que el cristianismo fue, sino lo que toda búsqueda espiritual puede ser cuando se libera de las limitaciones institucionales. ¿No será que la verdadera herejía es pretender que lo infinito puede ser contenido en formulaciones finitas? Los manuscritos parecen cobrar vida propia bajo la luz vacilante. Las palabras de Cristo gnóstico resuenan con una inmediatez que trasciende los siglos. Aquel que beba de mi boca se volverá como yo, y yo seré él, y lo oculto se le manifestará. Una promesa de identificación completa con lo divino, una invitación a la transformación radical de la conciencia. Porque esta posibilidad fue considerada blasfema por quienes afirmaban seguir al mismo maestro que la enseñó. El cristianismo ortodoxo comienza a revelarse ante Spinoza no como la preservación de la verdad original, sino como una de muchas interpretaciones posibles, una que triunfó no por su mayor fidelidad al mensaje primitivo, sino por su mayor habilidad para aliarse con el poder político. ¿Acaso la historia de las religiones no es siempre, en última instancia, la historia de cómo ciertas interpretaciones logran imponerse sobre otras mediante mecanismos que tienen poco que ver con la verdad espiritual? Pero el amanecer se aproxima nuevamente, y con él la comprensión de que esta investigación apenas comienza. Los evangelios censurados han abierto una puerta que no puede volver a cerrarse. ¿Qué otras verdades permanecen ocultas en archivos secretos, en bibliotecas prohibidas, en la memoria colectiva reprimida de la humanidad? La segunda parte de este descubrimiento se cierra con una certeza inquietante. La fe que conocemos es solo una de las muchas fes que pudieron haber sido. Y si esto es cierto para el cristianismo, ¿no será igualmente cierto para todas las tradiciones espirituales? ¿No será que cada ortodoxia es simplemente una heterodoxia que logró imponerse mediante la fuerza? Las preguntas se multiplican como estrellas en el cielo nocturno. Cada respuesta genera nuevas interrogantes. Cada certeza demolida
abre espacios para dudas más profundas y, paradójicamente, para una fe más auténtica. ¿No será que la verdadera espiritualidad comienza precisamente cuando dejamos de pretender tener respuestas definitivas? El archivo clandestino permanece abierto, sus secretos fluyendo como un río que ha encontrado finalmente su cauce natural. Y Spinoza, arqueólogo involuntario de verdades sepultadas, comprende que su trabajo trasciende la mera erudición para convertirse en un acto de liberación. La liberación de la verdad de las prisiones donde la habían confinado quienes temían su poder transformador. El tercer amanecer encuentra a Spinoza transformado. Ya no es el mismo hombre que comenzó esta investigación hace apenas unos días. ¿Acaso puede alguien permanecer inalterado después de haber tocado los cimientos mismos de la fe occidental? ¿Puede la conciencia retroceder una vez que ha vislumbrado la inmensidad de lo que ha sido ocultado? En sus ojos brilla ahora una luz diferente, la luz de quien ha visto más allá del velo que separa la historia oficial de la historia real. Los manuscritos esparcidos sobre su escritorio ya no son simples documentos históricos. Se han convertido en espejo y martillo, espejo que refleja la verdadera naturaleza de las construcciones humanas que llamamos sagradas, y martillo que fractura las certezas hasta revelar el oro puro de la búsqueda auténtica. ¿No es acaso la función de todo descubrimiento genuino esta doble operación de revelación y destrucción? La comunidad, tanto judía como cristiana, comienza a reaccionar. Los susurros se convierten en murmullos, los murmullos en acusaciones abiertas. Spinoza ha tocado algo que no debía tocarse, ha preguntado lo que no debía preguntarse. Pero no es precisamente esta reacción la prueba más elocuente de que ha encontrado algo verdaderamente importante. ¿No será que el escándalo es proporcional a la importancia de lo descubierto? En el Evangelio secreto de Santiago, Spinoza encuentra una conversación final entre Jesús y sus discípulos más íntimos. Bienaventurados aquellos que han visto antes de descender, porque quien está y no será es superior a quien no está. ¿Qué clase de conocimiento preexistente está implicado en estas palabras? Una gnosis que trasciende la experiencia temporal. ¿Por qué esta dimensión de la enseñanza cristiana fue considerada demasiado peligrosa para ser preservada? Pero es en los fragmentos del diálogo del Salvador donde Spinoza encuentra la clave que cambia todo. Judas pregunta: «Rabí, ¿qué es aquello que está arriba de este mundo?» Y Jesús responde: «Judas, lo que está arriba de este mundo no tiene medida. Bienaventurado aquel que llegue hasta allí». María Magdalena interviene: «Como el discípulo se parece a su maestro, así yo he comprendido que el universo entero es una ilusión». ¿El universo entero una ilusión? ¿Una malla cósmica que debe ser trascendida para alcanzar la verdad real? ¿Por qué esta perspectiva, que resuena con las tradiciones místicas más profundas de Oriente, fue erradicada del cristianismo occidental? ¿Acaso representaba una amenaza para una religión que necesitaba afirmar la realidad absoluta del mundo material para justificar sus propias estructuras temporales de poder? Spinoza comprende que ha llegado al núcleo del misterio. Los evangelios censurados no revelan simplemente versiones alternativas del cristianismo, sino una espiritualidad que trasciende completamente las categorías con las que estamos acostumbrados a pensar lo religioso. ¿No será que lo que llamamos gnosticismo era en realidad el cristianismo auténtico antes de ser domesticado para servir a propósitos institucionales? La figura de María Magdalena emerge de los textos como una revelación dentro de la revelación. En el Evangelio que lleva su nombre, ella aparece no solo como discípula, sino como maestra, no solo como seguidora, sino como líder espiritual de primer orden.
¿Por qué esta dimensión femenina de la autoridad cristiana primitiva fue no solo minimizada, sino activamente distorsionada? ¿Qué amenaza representaba para una estructura patriarcal una espiritualidad que reconocía la igualdad espiritual fundamental entre hombres y mujeres? Pedro dijo: que María se aleje de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Lee Spinoza en el Evangelio de Tomás. Jesús dijo: mira, yo la guiaré para hacerla varón, para que también ella pueda convertirse en un espíritu viviente semejante a vosotros varones. Porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa este lenguaje aparentemente misógino en el contexto de una espiritualidad gnóstica? ¿No será que hacerse varón apunta a una trascendencia de las categorías de género más que a una afirmación de la superioridad masculina? Las complejidades se multiplican, pero también las iluminaciones. Cada texto censurado es una pieza más de un rompecabezas que revela una imagen completamente diferente de los orígenes cristianos. ¿Puede la mente contemporánea siquiera imaginar lo que habría significado para la historia occidental si esta corriente gnóstica hubiera prevalecido sobre la ortodoxia nicena? Tú que lees estas líneas desde tu propio contexto histórico y geográfico, desde esa intersección única de tiempo y espacio que es tu vida presente, puedes sentir cómo estas revelaciones resuenan más allá de los límites de la historia antigua. Esta no es solo arqueología textual, es una excavación de las capas más profundas de la conciencia humana. Y porque este descubrimiento nos pertenece a todos, te invito una vez más a marcar tu presencia en esta búsqueda colectiva. Comparte en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas en este momento. ¿Qué hora marca tu reloj mientras estas verdades se despliegan ante ti? Y si sientes que estas reflexiones pueden iluminar también la vida de alguien cercano, hazlas circular con la esperanza de que las bendiciones del conocimiento lleguen a florecer en su hogar. El Apocalipsis de Pedro le ofrece a Spinoza una visión de la crucifixión que sacude los fundamentos de la narrativa cristiana tradicional. Vi a aquel a quien se acercaban con gozo, y a otro sobre el madero, alegre y riendo, y le dije: ¿a quién veo sobre el madero, alegre y riendo? El Salvador me dijo: aquel a quien ves alegre y riendo sobre el madero es el Jesús viviente. Pero aquel en cuyas manos y pies clavan los clavos es su parte carnal, un Cristo que ríe durante su propia crucifixión, una separación entre el aspecto espiritual y material del Maestro, una muerte que es simultáneamente real e ilusoria. ¿Por qué esta perspectiva multidimensional del evento central del cristianismo fue declarada herética? ¿No será que amenazaba la simplicidad narrativa que las masas podían comprender y que las instituciones podían administrar? La gnosis revela ser no una desviación del cristianismo, sino su expresión más radical. ¿Qué puede ser más cristiano que tomar en serio la afirmación de que el reino de los cielos está dentro de nosotros? ¿Qué puede ser más fiel al mensaje de Jesús que asumir la responsabilidad personal de nuestra propia transformación espiritual? ¿Por qué esta radicalización del cristianismo fue considerada más peligrosa que su domesticación? Spinoza entiende que está ante la evidencia de lo que podríamos llamar el gran malentendido de la historia espiritual occidental. El cristianismo institucional no preservó el mensaje original, sino que lo transformó hasta hacerlo compatible con las necesidades del poder temporal. ¿Acaso no es esto lo que ocurre siempre cuando lo eterno se casa con lo temporal? ¿No es inevitable que lo infinito sea reducido a dimensiones manejables por estructuras finitas? Los Hechos de Tomás le revelan un apóstol que llega a la India llevando un mensaje que resuena perfectamente con las tradiciones védicas. Ven, conocimiento de la verdad. Ven, comunión con los misterios ocultos.
Ven, tú que manifiestas las obras secretas, ven, Madre de los 7 mundos. ¿No es evidente que el cristianismo primitivo bebía de las mismas fuentes universales que alimentaron todas las tradiciones místicas auténticas? ¿Por qué esta universalidad fue sacrificada en favor de un particularismo que afirmaba tener el monopolio de la salvación? En la Pistis Sophia, un texto que presenta a un Jesús post-resurrección, enseñando durante 11 años a sus discípulos más avanzados, Spinoza encuentra el mapa completo de una cosmología gnóstica que incluye múltiples niveles de realidad, eones intermedios entre lo humano y lo divino, y un camino de retorno que cada alma debe recorrer individualmente. ¿Por qué esta complejidad metafísica fue reemplazada por esquemas salvíficos simplificados que requerían solo fe y obediencia? María Magdalena se adelantó, besó los pies de Jesús y dijo: «Mi Señor, mi mente está siempre atenta, dispuesta a adelantarse y exponer la solución de las palabras que has dicho. No te enojes conmigo por preguntar constantemente, porque busco comprenderlo todo claramente». Una María Magdalena intelectualmente curiosa, teológicamente sofisticada, espiritualmente autorizada para interrumpir y cuestionar al mismo Cristo. ¿Por qué esta imagen fue reemplazada por la de una prostituta silenciosa cuya única virtud era su arrepentimiento? Las horas nocturnas se suceden como olas de revelación. Cada texto que Spinoza descifra no solo desafía la historia oficial, sino que abre posibilidades completamente nuevas de entender la experiencia espiritual. ¿Qué habría pasado si la humanidad occidental hubiera desarrollado durante 2 milenios una espiritualidad basada en el conocimiento directo en lugar de la fe mediada? ¿Cómo sería nuestro mundo si la búsqueda individual de la verdad hubiera sido celebrada en lugar de sospechada? Pero las implicaciones trascienden lo meramente especulativo. En cada página censurada, Spinoza encuentra no solo historia perdida, sino posibilidades presentes. ¿Acaso estos textos no nos hablan directamente a nosotros aquí y ahora? ¿No será que la verdad gnóstica es tan relevante hoy como lo fue en los primeros siglos de nuestra era? ¿No estamos viviendo precisamente el momento histórico donde la autoridad institucional sobre la experiencia espiritual está siendo cuestionada desde múltiples frentes? El Cristo de los evangelios gnósticos emerge como un maestro de la transformación de la conciencia más que como un salvador externo. No he venido a traer sacrificios, y si perseveráis en ellos, la ira no cesará de acompañaros, dice en el Evangelio de los Ebionitas. Un Jesús que rechaza explícitamente la teología sacrificial que se convirtió en el núcleo del cristianismo ortodoxo. ¿Por qué esta perspectiva fue considerada tan amenazante? La respuesta se vuelve cada vez más clara, porque una espiritualidad que no requiere sacrificios externos, tampoco requiere sacerdotes que administren esos sacrificios. Porque una religión que afirma que cada persona puede acceder directamente a lo divino, no necesita intermediarios institucionales. Porque un cristianismo gnóstico hace innecesario todo el aparato eclesiástico que se desarrolló durante los primeros siglos. ¿No es esta la tensión fundamental que atraviesa toda la historia religiosa? Entre quienes buscan experimentar directamente lo sagrado y quienes pretenden mediar esa experiencia desde posiciones de autoridad. Entre la espiritualidad como transformación personal y la religión como control social. Entre la gnosis como conocimiento directo y la pistis como fe delegada. Spinoza comprende que su descubrimiento trasciende la mera erudición histórica. Está documentando una guerra espiritual que comenzó en los primeros siglos del cristianismo y que continúa hasta nuestros días bajo diferentes formas. ¿Acaso cada época no produce sus propios gnósticos, sus propios buscadores que insisten en acceder directamente a la fuente en lugar de conformarse con interpretaciones de segunda mano? Los textos de Nag Hammadi se revelan como una biblioteca del futuro tanto como del pasado.
Cada evangelio censurado es una profecía de lo que la espiritualidad humana puede llegar a ser cuando se libere completamente de las limitaciones institucionales. ¿No será que estos textos fueron preservados en el desierto egipcio precisamente para esta época, cuando la humanidad está preparada para recibir verdades que antes habrían sido incomprensibles o inasimilables? El amanecer del cuarto día encuentra a Spinoza ante una comprensión que lo trasciende. No solo ha descubierto documentos históricos, ha redescubierto posibilidades espirituales que creíamos perdidas para siempre. ¿Acaso no es esto lo que hace todo auténtico descubrimiento? No solo revelar lo que fue, sino abrir caminos hacia lo que puede llegar a ser. Las páginas finales del archivo clandestino contienen el secreto más guardado de todos. En un fragmento del Evangelio de la Perfección, casi ilegible por la antigüedad, Spinoza lee: «Cuando comprendas que tú y el Padre sois uno, cuando sepas que no hay diferencia entre el buscador y lo buscado, entonces habrás encontrado lo que siempre fuiste pero habías olvidado». Esta es la gnosis. Recordar lo que nunca perdiste, encontrar lo que nunca estuvo ausente. ¿No es esta la verdad última que todos los sistemas de control espiritual intentan ocultar? Que no necesitamos ser salvados porque nunca estuvimos verdaderamente perdidos, que no necesitamos intermediarios porque somos nosotros mismos el templo de lo divino, que no necesitamos permiso para experimentar lo sagrado porque es nuestro derecho de nacimiento como conciencias conscientes. El archivo se cierra, pero la investigación apenas comienza. Spinoza comprende que ha abierto una puerta que ya no puede cerrarse. Ha liberado una verdad que ya no puede ser contenida. ¿Acaso no es esta la naturaleza de toda revelación auténtica, que se expande infinitamente una vez que ha sido liberada de las prisiones donde la mantenían confinada? Los evangelios prohibidos han cumplido su función. No solo revelar lo que el cristianismo fue antes de ser institucionalizado, sino mostrar lo que toda espiritualidad puede ser cuando se libera de las limitaciones que le imponen quienes pretenden administrarla desde el exterior. ¿No será que cada tradición religiosa contiene en su núcleo esta misma tensión entre la experiencia directa y la mediación institucional? La verdad final del archivo clandestino no está en ningún documento específico, sino en la comprensión global que emerge de todos ellos, que la búsqueda espiritual es un derecho inalienable de la conciencia humana, que ninguna institución puede monopolizar el acceso a lo divino, que cada persona es potencialmente su propio sacerdote, su propio templo, su propio camino hacia lo absoluto. Pero ¿estamos preparados para asumir esta responsabilidad? ¿Tenemos el coraje de liberarnos de las tutelas espirituales que nos mantienen cómodos pero dependientes? ¿Somos capaces de caminar solos por el desierto de la búsqueda auténtica, sin más guía que nuestra propia sed de verdad? El sol se eleva sobre Ámsterdam mientras Spinoza cierra el último manuscrito. Su trabajo como arqueólogo de textos perdidos ha concluido, pero su labor como liberador de verdades censuradas apenas comienza. ¿Acaso no es esta la responsabilidad de todo auténtico buscador? No solo encontrar la verdad para sí mismo, sino ponerla a disposición de todos aquellos que tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Los evangelios prohibidos han regresado al mundo después de 17 siglos de exilio. Han cumplido su cita con el futuro, han llegado al momento histórico donde pueden ser finalmente comprendidos y asimilados. ¿No será que toda verdad tiene su kairos, su momento oportuno, y que el nuestro es precisamente la época donde las autoridades espirituales tradicionalmente incuestionables están siendo cuestionadas desde todos los frentes? El archivo clandestino permanece abierto para siempre, no como reliquia del pasado, sino como posibilidad presente. No como curiosidad académica, sino como invitación a la transformación. ¿Acaso no es esta la promesa última de todo conocimiento auténtico? No simplemente informarnos sobre lo que fue, sino transformarnos en lo que podemos llegar a ser.
La gnosis ha regresado al mundo, no como doctrina, sino como metodología, no como dogma, sino como práctica, no como sistema de creencias, sino como camino de experiencia directa. Estamos preparados para recibirla. Tenemos el coraje de ser nuestros propios gnósticos en una época que necesita desesperadamente el conocimiento directo de lo sagrado. Las preguntas permanecen suspendidas en el aire como semillas, esperando el momento oportuno para germinar. Y en algún lugar, en cada conciencia que ha sido tocada por estas revelaciones, comienza a crecer la comprensión de que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que la luz siempre encuentra la manera de filtrarse a través de las grietas de la oscuridad, que lo auténtico siempre termina imponiéndose sobre lo artificial. El archivo clandestino de Spinoza ha cumplido su destino: revelar que no hay secretos últimos, solo verdades esperando el momento adecuado para ser comprendidas. Y ese momento, para quienes tienen ojos para ver, es siempre ahora. Arquivo clandestino, Spinoza e as pistas dos evangelhos que o concílio apagou, parte 2. Na penumbra de monastério esquecido nos arredores de Florença, onde os ecos da Renascença ainda sussurram entre as pedras milenares, monge beneditino chamado Fra Giuseppe descobriu algo que mudaria para sempre sua compreensão da fé que havia jurado defender. Não sabia ainda, mas seus dedos tremiam sobre os mesmos fragmentos que Spinoza havia estudado décadas antes em Amsterdã. Acaso existe coincidência quando a verdade decide se manifestar através de múltiplos canais simultaneamente? Ou será que certas revelações escolhem seus próprios tempos e seus próprios mensageiros? O pergaminho que Fra Giuseppe encontrou escondido nas fundações da antiga biblioteca não deveria existir. Segundo todos os registros oficiais, havia sido destruído junto com centenas de outros textos considerados heréticos durante os primeiros concílios ecumênicos. Mas como destruir completamente uma ideia cuja força reside precisamente em sua capacidade de renascer das próprias cinzas? Como silenciar para sempre vozes que falam diretamente ao coração humano sedento de verdade? As páginas do Evangelho secreto de Marcos se desdobravam diante dele como um mapa de territórios proibidos da alma humana. E eles chegaram a Betânia, e ali estava uma mulher cujo irmão havia morrido. Ela se aproximou e se prostrou diante de Jesus, dizendo: "Filho de Davi, tem piedade de mim." Mas os discípulos a repreenderam. Jesus se irou e foi com ela ao jardim onde estava o sepulcro. Por que estes detalhes adicionais sobre a ressurreição de Lázaro foram considerados inadequados para o consumo público? Que mistério encerrava esta versão expandida de um dos milagres mais celebrados do cristianismo? Fra Giuseppe compreendia que não estava diante de uma simples variação textual. Estava descobrindo evidências de um cristianismo que existiu antes de ser moldado pelas necessidades políticas do Império Romano. Acaso não é revelador que a fé cristã tenha sido sistematizada precisamente quando se tornou religião oficial do Império? Não será que a institucionalização do sagrado sempre vem acompanhada de sua inevitável domesticação? Na cela silenciosa, iluminada apenas pela luz vacilante de velas, que pareciam dançar ao ritmo de revelações antigas, o monge lia passagens que desafiavam tudo o que havia aprendido em décadas de formação teológica. O Evangelho de Pedro apresentava uma crucificação vista de uma perspectiva completamente diferente. E levaram 2 malfeitores e crucificaram o Senhor no meio deles. Mas ele se calava como se não sentisse dor alguma. Por que esta descrição de um Cristo aparentemente impassível diante do sofrimento foi censurada? Ameaçava a imagem de um Salvador completamente humano em sua dor? Mas era no momento da ressurreição que este evangelho se tornava verdadeiramente revolucionário. E ouviram uma voz dos céus que dizia: "Pregaste aos que dormem?" E se ouviu uma resposta da cruz: "Sim,
Que significado tem um Cristo que continua pregando da cruz, que mantém um diálogo com os céus, mesmo no momento de aparente derrota absoluta? Por que esta imagem de triunfo total sobre a morte foi considerada inadequada? As horas noturnas se sucediam como páginas de um livro que reescrevia a história enquanto era lido. Fra Giuseppe não era mais o mesmo homem que havia entrado naquela biblioteca com a intenção de catalogar manuscritos antigos. Pode alguém permanecer inalterado depois de descobrir que a verdade que defendeu durante toda a vida é apenas uma das muitas verdades possíveis? Pode a fé sobreviver ao descobrimento de que foi construída sobre fundações mais humanas do que divinas? Desde o lugar onde você se encontra agora, contemplando estas palavras em sua tela, enquanto o tempo transcorre em sua cidade ao seu próprio ritmo, você pode perceber a magnitude desta descoberta. Não se trata apenas de história antiga que está sendo revelada, mas das próprias raízes de como entendemos a realidade espiritual. E porque esta busca nos diz respeito a todos, independentemente de nossas crenças particulares, convido você a compartilhar sua localização nos comentários, a marcar este momento no mapa global da consciência humana. E se estas reflexões tocam algo profundo em você, passe-as para alguém querido com o desejo de que a luz do conhecimento abençoe também seu lar. O cristianismo gnóstico emergia dos manuscritos como um continente perdido que ressurgia das profundidades do oceano histórico. Os textos de Nag Hammadi, descobertos no deserto egípcio em 1945, confirmavam o que Fra Giuseppe agora intuía. Existia uma corrente cristã completamente diferente, uma que via a salvação não como um presente externo, mas como um despertar interno. Não me busques fora de ti mesmo, pois ali não me encontrarás. Olha-te no espelho e ali me verás, proclamava o Cristo gnóstico do Evangelho de Tomé. Por que este convite à introspecção divina foi tão temido pela autoridade eclesiástica? Não será que uma espiritualidade que não requer mediadores institucionais representa a maior ameaça para qualquer estrutura de poder religioso? Fra Giuseppe compreendia que estava diante da evidência de um cristianismo que poderia ter transformado o mundo de maneira completamente diferente. Um cristianismo que celebrava o conhecimento direto sobre a fé cega, que honrava a experiência pessoal sobre a doutrina oficial, que via em cada ser humano um templo potencial do divino. Como teria sido a história ocidental se esta corrente não tivesse sido declarada herética e perseguida até quase desaparecer? Os Atos de João lhe revelavam um Jesus que afirmava: para a multidão de baixo em Jerusalém, sou crucificado, atravessado com lanças e canas, e me dão de beber vinagre e fel. Mas a ti falo, e escuta o que te digo. Um Cristo que sofre em um nível, mas ensina em outro. Uma realidade múltipla, onde a aparência externa oculta verdades mais profundas. Por que esta complexidade ontológica foi simplificada até reduzir-se a narrativas unidimensionais? A heresia, descobria Fra Giuseppe, não foi o abandono da verdade, mas sua multiplicação. Os gnósticos não negavam Cristo, o multiplicavam. Não rejeitavam a divindade, a expandiam até incluir potencialmente toda a humanidade. Não é paradoxal que aqueles que foram acusados de heresia fossem precisamente os que levavam mais a sério as implicações dos ensinamentos cristãos? Se tirares o que está dentro de ti, isto que tirares te salvará. Se não tirares o que está dentro de ti, isto que não tirares te destruirá, sentenciava o Evangelho de Tomé. Pode existir uma responsabilidade espiritual mais radical que esta? Um convite mais direto à autodivinização? Porque este chamado à transformação interior foi substituído por sistemas de salvação externa? No silêncio de sua cela, Fra Giuseppe compreendia que a tensão entre cristianismo ortodoxo e gnóstico não foi apenas uma disputa teológica antiga, mas o reflexo de uma tensão permanente na experiência humana.
Buscamos a salvação fora de nós ou a desenvolvemos de dentro? Esperamos que alguém mais nos salve ou assumimos a responsabilidade de nossa própria transformação espiritual? O Evangelho de Filipe lhe oferecia uma perspectiva ainda mais radical. Os que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão equivocados. Se não receberem primeiro a ressurreição enquanto estão vivos, quando morrerem não receberão nada. Uma ressurreição em vida, uma transformação que deve ocorrer aqui e agora, não em um futuro escatológico. Porque esta urgência espiritual foi transferida para uma esperança post-mortem. As horas noturnas transcorriam como séculos comprimidos. Cada texto que Fra Giuseppe decifrava era um mundo que se abria, uma possibilidade que foi fechada, uma voz que foi silenciada, mas que agora voltava a falar através de pergaminhos milagrosamente preservados. Acaso a verdade possui uma força própria que lhe permite sobreviver, mesmo aos intentos mais sistemáticos de erradicá-la? A imagem do Concílio de Nicéia se tornava cada vez mais clara em sua mente. Bispos reunidos não só para definir a natureza de Cristo, mas para decidir que versões de Cristo seriam permitidas e quais proibidas. Com que autoridade mortais decidiram os limites do divino? Como justificaram perante suas consciências o ato de censurar palavras que alguns acreditavam diretamente inspiradas pelo Espírito Santo? O imperador Constantino aparecia como a figura central, um político convertido tardiamente que necessitava uma religião unificada para um império diverso. Acaso é casualidade que o cristianismo se tornasse monolítico precisamente quando se converteu em ferramenta de unificação política? Não será que a pureza doutrinária foi mais uma necessidade administrativa que uma revelação divina? Mas Fra Giuseppe não se deixava capturar pela indignação. Sua busca transcendia o mero questionamento histórico para converter-se em uma investigação sobre a natureza mesma da autoridade espiritual. Quem tem direito a interpretar o sagrado? Podem as instituições humanas monopolizar o acesso ao divino? Não é cada consciência individual o verdadeiro templo onde deve ocorrer o encontro com o absoluto? O Evangelho da Verdade lhe oferecia uma cosmologia onde o erro e a ignorância são forças ativas que distorcem a realidade. O erro se irou, se angustiou, se perturbou porque não sabia nada, enquanto que o conhecimento que anula o erro é também sua destruição. Não é esta uma descrição perfeita do que ocorre quando verdades ocultas vêm à luz? Não é o escândalo que provocam estes textos precisamente a angústia do erro enfrentado à sua própria dissolução? À medida que a noite avançava para seu segundo amanhecer consecutivo, Fra Giuseppe compreendia que sua descoberta era mais que histórica, era existencial. Cada evangelho proibido não só revelava o que o cristianismo foi, mas o que toda busca espiritual pode ser quando se libera das limitações institucionais. Não será que a verdadeira heresia é pretender que o infinito pode ser contido em formulações finitas? Os manuscritos pareciam ganhar vida própria sob a luz vacilante. As palavras do Cristo gnóstico ressoavam com uma imediatez que transcendia os séculos. Aquele que beber de minha boca se tornará como eu, e eu serei ele, e o oculto se lhe manifestará. Uma promessa de identificação completa com o divino? Um convite à transformação radical da consciência? Porque esta possibilidade foi considerada blasfema por aqueles que afirmavam seguir o mesmo mestre que a ensinou. O cristianismo ortodoxo começava a revelar-se diante de Fra Giuseppe não como a preservação da verdade original, mas como uma das muitas interpretações possíveis, uma que triunfou não por sua maior fidelidade à mensagem primitiva, mas por sua maior habilidade para aliar-se com o poder político. Acaso a história das religiões não é sempre, em última instância, a história de como certas interpretações conseguem impor-se sobre outras mediante mecanismos que têm pouco a ver com a verdade espiritual? Mas o amanhecer se aproximava novamente.
e com ele a compreensão de que esta investigação apenas começava. Os evangelhos censurados haviam aberto uma porta que não podia voltar a fechar-se. Que outras verdades permanecem ocultas em arquivos secretos, em bibliotecas proibidas, na memória coletiva reprimida da humanidade? Na biblioteca do monastério, entre os raios de sol que começavam a filtrar-se através das vidraças medievais, Fra Giuseppe encontrou algo que fez seu coração acelerar. Uma carta escrita em grego antigo, assinada por alguém que se identificava apenas como o discípulo amado. Poderia ser um documento escrito pelo próprio João, o evangelista. A carta falava de ensinamentos ocultos que Jesus havia compartilhado apenas com seus discípulos mais próximos. Há coisas que o Mestre nos disse que não podem ser escritas em livros destinados a todos, dizia o texto. Pois não é sabedoria lançar pérolas aos porcos, nem revelar mistérios àqueles que não têm olhos para ver. Existiam realmente ensinamentos esotéricos no cristianismo primitivo? Uma tradição oral secreta que circulava paralelamente aos evangelhos públicos? Fra Giuseppe compreendia que estava diante de evidências de algo que a teologia oficial sempre havia negado: a existência de um cristianismo interno, reservado para iniciados, e outro externo, simplificado para as massas. Não é precisamente isto o que as autoridades eclesiásticas fizeram durante séculos? Manter certas verdades como privilégio de poucos iniciados, enquanto ofereciam versões diluídas ao povo comum? O documento continuava. Maria Madalena, Pedro e Tiago receberam instruções especiais sobre a natureza da ressurreição. Não a ressurreição da carne, que é para os simples, mas a ressurreição da consciência, que é para os sábios. Uma ressurreição simbólica interior, espiritual, uma transformação da percepção mais que um retorno literal dos mortos? Porque esta interpretação mais sofisticada foi abandonada em favor de uma narrativa mais literal e, portanto, mais controlável. Os fragmentos do Evangelho secreto de Marcos confirmavam essa suspeita. Havia uma versão para os iniciados, que continha detalhes ausentes da versão pública, porque Marcos escreveria duas versões do mesmo Evangelho, que continham essas passagens secretas que eram consideradas inadequadas para o conhecimento geral. E chegaram a Jerusalém, e havia ali um jovem vestindo apenas um lençol sobre o corpo nu. E os jovens o agarraram, mas ele, deixando o lençol, fugiu nu. Lia Fra Giuseppe em voz baixa. Esta passagem misteriosa, que aparece brevemente no Evangelho canônico de Marcos, era expandida na versão secreta com detalhes sobre rituais iniciáticos que Jesus realizava com seus discípulos mais próximos. Rituais iniciáticos no cristianismo primitivo? Cerimônias secretas de transformação espiritual? Por que esta dimensão esotérica da mensagem cristã foi completamente erradicada dos registros oficiais? Não será que uma religião baseada em iniciação pessoal representa uma ameaça para estruturas que dependem da dependência espiritual das massas? As descobertas se multiplicavam como ondas em um lago onde se lançou uma pedra. Cada revelação gerava outras descobertas. Cada resposta abria novas perguntas. O Evangelho de Filipe falava explicitamente sobre mistérios que deviam ser mantidos em segredo. A verdade não veio nua a este mundo, mas veio em símbolos e imagens. O mundo não pode recebê-la de outra forma. Símbolos e imagens? Uma linguagem codificada que ocultava verdades mais profundas para aqueles que não estavam preparados para recebê-las? Não é exatamente assim que funcionam todas as tradições esotéricas autênticas, revelando verdades graduais à medida que o iniciado demonstra sua capacidade de compreendê-las e integrá-las? Fra Giuseppe percebia que sua descoberta estava tocando os fundamentos não apenas do cristianismo, mas de toda a estrutura religiosa ocidental.
E se a religião, tal como a conhecemos, fosse apenas a versão esotérica, simplificada, de tradições espirituais muito mais complexas e profundas? E se os mistérios de que falavam os textos antigos fossem tecnologias precisas de transformação da consciência, distorcidas ao longo dos séculos, até convertê-las em superstições populares? O Evangelho da Verdade oferecia pistas inquietantes. Jesus apareceu, vestiu esse livro, foi pregado em uma árvore, publicou o édito do Pai na cruz. Vestiu esse livro. Que pode significar esta linguagem aparentemente incompreensível? Não estará apontando para uma compreensão do Cristo como princípio cósmico que se manifesta através de formas temporais, mas que como pessoa histórica limitada a um tempo e lugar específicos. A figura de Maria Madalena emergia dos textos como uma revelação dentro da revelação. No evangelho que leva seu nome, ela aparece não só como discípula, mas como mestre, não só como seguidora, mas como líder espiritual de primeira ordem. Por que esta dimensão feminina da autoridade cristã primitiva foi não só minimizada, mas ativamente distorcida? Que ameaça representava para uma estrutura patriarcal, uma espiritualidade que reconhecia a igualdade espiritual fundamental entre homens e mulheres? Pedro disse a Maria: "Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais que as demais mulheres. Diz-nos as palavras do Salvador que recordas, que tu conheces, mas nós não ouvimos." Lia Fra Giuseppe com voz trêmula. Que segredos compartilhava Jesus com Maria que não compartilhava com seus discípulos homens? Por que esta intimidade espiritual foi apagada dos registros oficiais? A resposta de Maria era ainda mais perturbadora. "O que está oculto para vós, vou revelar-vos." E procedia a descrever visões e ensinamentos que os outros discípulos não haviam recebido. Uma autoridade espiritual baseada na experiência direta mais que na hierarquia masculina. Uma legitimidade que vinha do conhecimento interior mais que da designação externa. Fra Giuseppe compreendia que estava diante de evidências de uma revolução espiritual que foi abortada antes de poder florescer completamente. Que teria sido da civilização ocidental se o cristianismo tivesse se desenvolvido como uma tradição que celebrava tanto a autoridade masculina quanto a feminina? Como seria nosso mundo se a espiritualidade cristã tivesse mantido sua dimensão iniciática junto com sua dimensão popular? Os textos gnósticos revelavam um Cristo que ensinava métodos específicos de transformação da consciência. Quando fizerdes dos dois um, e fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma única coisa, então entrareis no reino, instruía o Jesus do Evangelho de Tomé. Instruções precisas para a unificação da psique dividida, técnicas para transcender as dualidades que mantêm a consciência fragmentada. Porque estes métodos práticos de realização espiritual foram substituídos por sistemas de crença que requeriam apenas adesão intelectual. A gnose se revelava não como uma desviação do cristianismo, mas como sua expressão mais radical. Que pode ser mais cristão que levar a sério a afirmação de que o reino dos céus está dentro de nós? Que pode ser mais fiel à mensagem de Jesus que assumir a responsabilidade pessoal de nossa própria transformação espiritual? Porque esta radicalização do cristianismo foi considerada mais perigosa que sua domesticação. À medida que os dias passavam, Fra Giuseppe desenvolvia uma compreensão perturbadora. O arquivo clandestino que havia descoberto não continha heresias, mas ortodoxias. Não desviações da verdade cristã, mas expressões de sua essência mais pura. Não será que chamamos de heresia precisamente aquilo que nos incomoda por sua proximidade excessiva à verdade? Os Atos de Tomé lhe revelavam um apóstolo que chegava à Índia, levando uma mensagem que ressoava perfeitamente com as tradições védicas. Venha, conhecimento da verdade.
Venha a comunhão com os mistérios ocultos. Venha, tu que manifesta as obras secretas. Venha, Mãe dos 7 mundos. Não é evidente que o cristianismo primitivo bebia das mesmas fontes universais que alimentaram todas as tradições místicas autênticas? Por que esta universalidade foi sacrificada em favor de um particularismo que afirmava ter o monopólio da salvação? Na Pistis Sophia, um texto que apresenta um Jesus pós-ressurreição, ensinando durante 11 anos a seus discípulos mais avançados, Frade Giuseppe encontrava o mapa completo de uma cosmologia gnóstica que incluía múltiplos níveis de realidade, éons intermediários entre o humano e o divino e um caminho de retorno que cada alma deve percorrer individualmente. Por que esta complexidade metafísica foi substituída por esquemas salvíficos, simplificados, que requeriam apenas fé e obediência? Maria Madalena se adiantou, beijou os pés de Jesus e disse: Meu Senhor, minha mente está sempre atenta, disposta a adiantar-se e expor a solução das palavras que disseste. Não te ires comigo por perguntar constantemente, pois busco compreender tudo claramente. Lia com crescente emoção. Uma Maria Madalena, intelectualmente curiosa, teologicamente sofisticada, espiritualmente autorizada para interromper e questionar o próprio Cristo? Por que esta imagem foi substituída pela de uma prostituta silenciosa, cuja única virtude era seu arrependimento? As horas noturnas se sucediam como ondas de revelação. Cada texto que Frade Giuseppe decifrava não só desafiava a história oficial, mas abria possibilidades completamente novas de entender a experiência espiritual. O que teria acontecido se a humanidade ocidental tivesse desenvolvido durante 2 milênios uma espiritualidade baseada no conhecimento direto em lugar da fé mediada? Como seria nosso mundo se a busca individual da verdade tivesse sido celebrada em lugar de suspeitada? Mas as implicações transcendiam o meramente especulativo. Em cada página censurada, Frade Giuseppe encontrava não só história perdida, mas possibilidades presentes. Acaso estes textos não nos falam diretamente a nós, aqui e agora? Não será que a verdade gnóstica é tão relevante hoje como foi nos primeiros séculos de nossa era? Não estamos vivendo precisamente o momento histórico onde a autoridade institucional sobre a experiência espiritual está sendo questionada desde múltiplas frentes? O Cristo dos evangelhos gnósticos emergia como um mestre da transformação da consciência mais que como um salvador externo. Não vim trazer sacrifícios, e se perseverardes neles, a ira não cessará de acompanhar-vos, dizia no Evangelho dos Ebionitas. Um Jesus que rejeita explicitamente a teologia sacrificial que se converteu no núcleo do cristianismo ortodoxo. Por que esta perspectiva foi considerada tão ameaçadora? A resposta se tornava cada vez mais clara. Porque uma espiritualidade que não requer sacrifícios externos, tampouco requer sacerdotes que administrem esses sacrifícios. Porque uma religião que afirma que cada pessoa pode acessar diretamente o divino, não necessita intermediários institucionais. Porque um cristianismo gnóstico torna desnecessário todo o aparato eclesiástico que se desenvolveu durante os primeiros séculos. Não é esta a tensão fundamental que atravessa toda a história religiosa? Entre aqueles que buscam experimentar diretamente o sagrado e aqueles que pretendem mediar essa experiência desde posições de autoridade. Entre a espiritualidade como transformação pessoal e a religião como controle social. Entre a gnose como conhecimento direto e a pistis como fé delegada. Frade Giuseppe compreendia que sua descoberta transcendia a mera erudição histórica. Estava documentando uma guerra espiritual que começou nos primeiros séculos do cristianismo e que continua até nossos dias sob diferentes formas. Acaso cada época não produz seus próprios gnósticos, seus próprios buscadores, que insistem em acessar diretamente a fonte, em lugar de conformar-se com interpretações de segunda mão?
Os textos de Nag Hammadi se revelavam como uma biblioteca do futuro tanto quanto do passado. Cada evangelho censurado era uma profecia do que a espiritualidade humana pode chegar a ser quando se liberar completamente das limitações institucionais. Não será que estes textos foram preservados no deserto egípcio precisamente para esta época, quando a humanidade está preparada para receber verdades que antes teriam sido incompreensíveis ou inassimiláveis? O quarto amanhecer encontrava Fra Giuseppe ante uma compreensão que o transcendia. Não só havia descoberto documentos históricos, havia redescoberto possibilidades espirituais que acreditávamos perdidas para sempre. Acaso não é isto o que faz toda descoberta autêntica? Não só revelar o que foi, mas abrir caminhos para o que pode chegar a ser. As páginas finais do arquivo clandestino continham o segredo mais guardado de todos. Em um fragmento do Evangelho da Perfeição, quase ilegível pela antiguidade, Fra Giuseppe lia: "Quando compreenderes que tu e o Pai sois um, quando souberes que não há diferença entre o buscador e o buscado, então terás encontrado o que sempre foste, mas havias esquecido. Esta é a gnose. Recordar o que nunca perdeste, encontrar o que nunca esteve ausente. Não é esta a verdade última que todos os sistemas de controle espiritual tentam ocultar? Que não necessitamos ser salvos porque nunca estivemos verdadeiramente perdidos. Que não necessitamos intermediários porque somos nós mesmos o templo do divino. Que não necessitamos permissão para experimentar o sagrado porque é nosso direito de nascimento como consciências conscientes." O arquivo se fechava, mas a investigação apenas começava. Fra Giuseppe compreendia que havia aberto uma porta que já não podia fechar-se. Havia liberado uma verdade que já não podia ser contida. Acaso não é esta a natureza de toda revelação autêntica, que se expande infinitamente uma vez que foi liberada das prisões onde a mantinham confinada? Os evangelhos proibidos haviam cumprido sua função. Não só revelar o que o cristianismo foi antes de ser institucionalizado, mas mostrar o que toda a espiritualidade pode ser quando se libera das limitações que lhe impõem aqueles que pretendem administrá-la desde o exterior. Não será que cada tradição religiosa contém em seu núcleo esta mesma tensão entre a experiência direta e a mediação institucional? A verdade final do arquivo clandestino não estava em nenhum documento específico, mas na compreensão global que emergia de todos eles. Que a busca espiritual é um direito inalienável da consciência humana, que nenhuma instituição pode monopolizar o acesso ao divino, que cada pessoa é potencialmente seu próprio sacerdote, seu próprio templo, seu próprio caminho para o absoluto. Mas estamos preparados para assumir esta responsabilidade. Temos a coragem de liberar-nos das tutorias espirituais que nos mantêm cômodos, mas dependentes. Somos capazes de caminhar sós pelo deserto da busca autêntica, sem mais guia que nossa própria sede de verdade. O sol se elevava sobre o monastério enquanto Fra Giuseppe fechava o último manuscrito. Seu trabalho como arqueólogo de textos perdidos havia concluído, mas sua labor como libertador de verdades censuradas apenas começava. Acaso não é esta a responsabilidade de todo autêntico buscador? Não só encontrar a verdade para si mesmo, mas colocá-la à disposição de todos aqueles que tenham olhos para ver e ouvidos para escutar. Os evangelhos proibidos haviam retornado ao mundo depois de 17 séculos de exílio. Haviam cumprido sua data com o futuro. Haviam chegado ao momento histórico onde podem ser finalmente compreendidos e assimilados. Não será que toda verdade tem seu kairos, seu momento oportuno, e que o nosso é precisamente a época onde as autoridades espirituais, tradicionalmente inquestionáveis, estão sendo questionadas desde todas as frentes?